¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video de lunes en la mañana, otro comienzo de semana. Una semana que comenzó con lluvia fresca, la verdad. Estuve renegando con la falta de combustibles, pasé por 10 estaciones de servicio, literalmente, tengo los videos. No pude cargar nafta, bueno. Terminé cargando en la zona de Ituzaingó, pudiendo terminar con mis tareas y llegando al taller. Llegando al taller me encuentro con la presencia de un amigo, llamémosle, que vino a aclarar algunas situaciones. Bueno, le propuse que nos agarremos a trompadas, pero no quiso. Prefirió definir las cosas de una manera más neutral, por eso están viendo generalmente mi banco vacío. Dado que alguien neutral, parcial, nos va a poner 4, 5, 6 ítems y cada uno va a dar su opinión sobre lo que ve. Bueno, mi estimado amigo, por decirte de alguna manera, itálico de la zona del oeste, me he llegado a tu, digamos, taller para arreglar estas diferencias, ¿no? Que yo no creo que sean tal, porque vos sabés que yo soy el rey de la electricidad, vos sos simplemente un electroplomero. Y bueno, querés hacer crecer tu canal hasta que llegue a los niveles del mío y necesitas, digamos, fastidiarme, mojarme la oreja. Así que bueno, me someto a lo que vos estás proponiendo. Generalmente no tengo tiempo para este tipo de, llamémosle, pérdidas de tiempo, como por ejemplo contestarle a los comentarios de los que me siguen, mis súbditos. Pero bueno, eh, dada, dado que quiero demostrar que sos un simple plomero que sabe de electricidad, o eso dice, me apersoné a tu taller. Bueno, Star, dale, vamos a empezar. El primer ítem que vamos a describir va a ser esta punta de prueba y vamos a dar cada uno su opinión. Comienza Siciliano y la agua. Bueno, esto es una punta de prueba. Yo generalmente la utilizo para buscar fase, línea y trifásica. Una herramienta bastante útil. Generalmente la van a ver colgada en mi cuello, como si fuese el estetoscopio de un médico. La utilizo para esas tres cosas. Créanme que teniendo esto, más si son electricistas que están por ahí comenzando, ¿no? Mucho muchachito que necesita herramientas que sean funcionales y económicas, es una muy buena opción. A mí me han dado muy buenos resultados. Tengo varias, todas en este estado, porque bueno, son maneras de evitar que se corten los cables, que se despeguen, dando una medición quizás errónea, ¿no? Bueno, nada. Bueno, mi definición sobre ese ítem es mucho más simple. Es lo que utilizan los chapuceros, la gente que no tiene demasiado conocimiento ni poder adquisitivo para comprar herramientaje instrumental de calidad. Así que bueno, nada, saquen eso de mi vista simplemente porque no me interesa. Bueno, la primera respuesta ya la tenemos. Vamos a la segunda. Arranca el señor Siciliano y el agua. Bueno, esta es una pinza Universal Inco, ¿no? Ya la conocen, de alta palanca. Es una de mis favoritas. Se podría decir que de las pinzas que estoy utilizando en la actualidad, incluso por sobre algunas que he utilizado en otro momento, es una de las que más me gusta. Me siento muy cómodo. Tengo 3 unidades de estas, calculo. Esta no se usó nunca particularmente, porque bueno, obviamente tengo la otra que está en funciones y la otra en la caja de plomería que está en funciones. Esta la tengo para por ahí hacer algún videíto, o cuando hice el video presentación de estas herramientas, justo la pude adquirir y la mostré en su estado
en su estado óptimo. Pero una muy linda opción, una muy linda herramienta, espero que la disfruten. Bueno, va a dar su opinión el señor Star. Bueno, nada, la tocaría, pero no, prefiero no tocar. Es algo que no me van a ver utilizando. Star, mostré encima la nueva, la que no tiene uso, para que vos la quieras tocar. No, preferiría que no. Preferiría que no. Solamente utilizo herramientas aisladas de la marca Hubix. En caso que no les suene, bueno, se escribe H-U-B-I-X. Hubix. Nada mejor para proteger mi vida, mi seguridad y todo aquello que amo. Así que bueno, eso creo que es una herramienta que uno puede tener dentro del cajón de los cubiertos para romper nueces. Eso me dolió un poco. Bueno, no importa. Cada uno tiene su opinión. Vamos a pasar a esto. Empieza describiendo lo que ve el señor Siciliano Ilacqua. Bueno, este es un rollo de cinta aisladora, ¿no? No necesita demasiada explicación. Es algo que tenemos que tener en todas las cajas de herramientas, sean de plomería, si bien la vamos a usar la menor cantidad de veces, pero créanme que a veces vamos a domicilios y bueno, por ahí vamos en carácter de plomeros, vamos a cambiar una bomba y tenemos que hacer alguna conexión, necesitamos aislar obviamente los cables. Bueno, nada, tengan siempre, esta es una linda marca de Taxa, Taxa es una marca que yo utilizo hace mucho, ¿no? Pero este modelo Flex Pro, créanme que se está asemejando mucho a esta, que es una de mis favoritas del momento. He trabajado con Viritape y en la actualidad es una de las que prefiero. Sí, podemos elegir color, sí, un montón de cosas, pero para lo que es aislar un empalme estándar, algo normal, algo cotidiano, algo que realizamos todos los electricistas, bueno, a mí me convence mucho cualquiera de estas dos cosas. Son cintas aisladoras, básicamente. Bueno, responde sobre lo que ve el señor Star. Bueno, nada, no tengo nada que agregar a lo que dijo el itálico de la zona de Aedo, el chapucero de la electricidad, el chapucero de los hogares, el sujeto este. Solamente utilizo en mis conexiones, en mis magníficas instalaciones, borneras de la línea Tecox. Espero que de a poco vayan comprendiendo lo bueno de tener una bornera Tecox. No tengo más nada que aclarar, simplemente eso. Bueno, muy bien. Corta tu explicación, pero satisfactoria. Vamos a dar comienzo a un nuevo ítem. Comienza el señor Siciliano Ilacqua respondiendo que ve ahí. Bueno, veo una llave térmica de antigua generación. Esta la debo haber cambiado hace tiempo en algún domicilio, ¿no? Es de la línea Zika, pero de allá de los 80. Quizás para hacer este video podía haber buscado alguna de la línea más nueva, una línea Zika termomagnética, ¿no? Pero bueno, nada. Una térmica de 15 amperes que debo haber cambiado en algún hogar. De los 90% de los hogares hay térmicas de la línea Zika, así que nada, muy contento. Como les comentaba en otro video, que sobre las borneras, vienen con destornilladores para... habla bien, Tano, que está Star. Las borneras vienen con tornillos para destornilladores planos. Por eso es tan necesario a veces llevar
de los dos tipos, ¿no? O los tres tipos, PH, PZ y plano. Bueno, el señor Star Trek, a ver qué ve. Bueno, ahí veo una llave de corte que utiliza la gente pobre, dado que en mis instalaciones simplemente van a ver que utilizo llaves termomagnéticas, interruptores diferenciales de la línea ABB. Así que bueno, nada, saquen eso de mi vista porque la verdad que hay cosas que a uno le lastiman y me siento un poco agraviado en este, llamémosle, taller. Bueno, muy bien, si te ofende la corremos, no hay ningún problema. Vamos a pasar al siguiente ítem. Arranca describiendo lo que ve el señor Siciliano Ilacqua. Bueno, cable normalizado, 2,5 milímetros. Obviamente lo utilizo para instalaciones eléctricas, color de fase. Podría ser marrón, podría ser negro, podría ser rojo. Pero bueno, en este caso tenemos rojo en las viviendas, en los domicilios, viviendas unifamiliares, corriente monofásica. Yo utilizo está normalizado, buena aislación, nada. La verdad que un lindo cable, la verdad que bueno, es muy bueno. Da su opinión el señor Star. Bueno, lo que veo ahí simplemente es un conductor eléctrico, yo no llamaría cable a esa porquería. No posee las características de aislación de los cables que yo utilizo para mis trabajos, que son de la línea Prysmian, que son los mejores, obviamente. No se puede asegurar, no se puede garantizar un trabajo con cables de ese tipo. Me parece que el chapucero itálico, el chapucero de la zona oeste, está recurriendo a golpes bajos, dado que él trabaja para gente pobre y mis clientes, la gente rica de la zona de Recoleta o los countries, no miran este tipo de canales, así que me parece algo completamente injusto. Bueno, no te lo tomes a mal, yo simplemente estoy describiendo ítems, estás en mi taller, cuando vaya a tu laboratorio, si algún día me invitas, vos pones tus cosas y yo describo lo que veo. Bueno, sí, podría ser. Te traje acá un par de instrumentos, pero no los voy a describir, no los voy a mostrar porque no vas a saber qué decir y no te quiero hacer quedar mal ante tus, llamémosle, suscriptores. Bueno, ¿tenés algo más que agregar sobre el cable? No. Prefiero que no. Solamente utilizo cables Prysmian. Utilicen cables Prysmian. Por favor, se los pido. Bornera Tecox y llaves térmicas y diferenciales ABB. Bueno. Listo, quedó clara tu opinión. Vamos cerrando con ese ítem. Vamos a uno de los últimos y ya te libero, Star. Bueno, arranca dando su definición el señor Siciliano Ilacqua. Bueno, destornillador buscapolo de la línea Delgado. Me gustaría que obviemos la palabra destornillador, porque si bien su punta es una punta plana, que se podría decir que va en las borneras, que va en algún módulo, odio que se utilice este tipo de elementos, iba a decir este tipo de destornilladores, pero estaría redundando en mis palabras. Bueno, esto es para buscar lo que es cable tensión, buscar un vivo, o sea, cuando estamos trabajando y tenemos
pocas herramientas y necesitamos saber qué cable contiene tensión, ¿no? Con este adminículo podemos encontrar el vivo claramente o, en su defecto, saber que en ese cable hay tensión. Es una muy buena herramienta de la antigua escuela, ¿no? Cuando por ahí eran pocos los recursos que había, estaba muy bien tenerlo. Este es de la línea Delgado, hace muchos años que está conmigo. Y bueno, lo cuido, lo conservo, tengo un par de estos. Así que nada, no tengo demasiado para agregar, simplemente que es un adminículo para localizar fase, para buscar polaridad. Bueno, va a describir el señor Star lo que está viendo. Bueno, lo que yo veo ahí es algo que usan los primates o los primitivos para localizar el vivo en una instalación domiciliaria. También lo utilizan para desarmar cosas. O sea, no tengo nada que decir, es un destornillador buscapolo, ya tiene hasta el nombre mal puesto, buscapolo. ¡Ay, Dios, qué horror, qué horror! No, sácamelo. Bueno, listo, Star, no te pongas mal, simplemente, bueno, nada, para, viste, aclarar por qué a veces estoy en contra tuyo. Bueno, vamos a lo que vemos en esta foto. Empieza describiendo este ítem el señor Siciliano Ilacqua. Bueno, en esta foto, nada, vemos gente que quizás podrían ser mis clientes, capaz en algún momento feliz de su vida, ¿no? Vemos una señora ahí con vestido, ese podría ser un familiar, podría ser un cliente, podría ser una persona de esas que me llama por el color de la foto, deduzco que tengo la edad para ser el hijo, el nieto de esta gente. Son gente que me llama, quizás este hombre esté viudo, quizás esta mujer esté viuda. Son gente que me llama para realizar tareas, bueno, ya sean eléctricas, ya sean tareas de mantenimiento, ¿no? Electricidad, plomería, gas. Generalmente el día que voy, como por ahí están medios solos, me esperan con algún mate, alguna factura, o sea, disfrutan de la compañía y de paso uno realiza las tareas cotidianas. O sea, gente que a lo mejor son clientes, para mí son clientes. Bueno, va a describir el ítem el señor Star. A ver, ¿qué estoy viendo ahí? ¡Ay, Dios! Estoy cansado de hablar y de aclarar este tipo de estupideces. ¡Ay, Dios! Ahí simplemente lo que veo es una foto. No sé ni quiénes son, no me interesa. La verdad que el itálico de la zona del oeste tiene mucho para hablar. Así que nada, no me voy a prestar a este juego macabro, repulsivo y manipulador. Lo mío es hablar de electricidad, amo la electricidad, quizás por ahí no he pasado muchos cables, no me han visto trabajar mucho con las manos, simplemente hacer mediciones, pero porque no necesito hacer eso. Tengo un equipo de notables que realizan esas tareas por mí. Así que me voy de esta posilga donde he recibido otro golpe bajo, como está acostumbrado a hacer el señor Siciliano Ilacqua. Solo por llevar 2 o 3 suscriptores más a su canal, se dedica a hacer este tipo de videos estúpidos, mientras yo doy cursos de electricidad, señores. Así que bueno, si quieren conocer, si quieren hablar, si quieren ver verdaderos cursos de electricidad, los invito a suscribirse y a seguirme, Star Trek Arg. Y si no, quédense con el mediocre este, que tiene un canal donde muestra payasadas.
Star, no te metas con mis cosas. Ah, ¿te dolió lo que dije? No, no me dolió, simplemente yo no llamo payasadas. Hay gente que me aprecia mucho acá en YouTube. Verdaderamente lo siento así. A mí lo único que me importa, mi estimado, es poder facturar. Así que nada, me retiro al desempeño de mis múltiples tareas. Que los amigos, como vos le llamás, dejen en los comentarios lo que opinan de esta fantochada. Chapucero. Bueno, Star, no te enojes. Nos vemos. Chao, gente. Nos vemos después en otro video de los que yo hago.